Queridos amigos, muy buenas a todos ustedes. Para que no te engañen, tenemos aquí a una gran invitada de mucho tiempo, hemos ido coordinando, pues hoy se ha hecho, gracias a Dios. Ella es Juliana Casia, ya la ven en pantallas, es comunicadora social por la Universidad de Lima y máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, España. Tiene una especialización en filosofía, ciencias y religión por la misma universidad, Navarra. Es directora de la Asociación Origen. Muchas gracias, Juliana, por aceptar esta invitación. Mira, yo ayer estaba leyendo una entrevista viendo una entrevista al padre Javier Olivera, y al final Horacio Gustio, que te debe sonar, le decía, no, padre, usted es doctor en tal cosa, tiene esta especialidad, y que, no, y que le haya dado un pequeño espacio a este humilde canal, pues con lo que usted, y lo mismo diría de ti, ¿no? Juliana, con toda la formación que tienes, pues es un honor, de verdad, que estés aquí dando tu tiempo, un tiempo que puedes aprovechar en cualquier otra cosa. Estás con Imagínate, nosotros y muchas gracias, ¿eh? como más bien porque, mira, justo estaba leyendo un libro ahora sobre la batalla cultural que se llama, que lo recomiendo mucho, que se llama Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, Ya, sí, lo acaban de sacar, creo, ¿no? de Libros Libres, y hay una frase que me encantó porque decía algo así como, la batalla se pierde cuando los que creen que lo que van a aportar es poco, no hacen nada. Acá está. Nadie comete un error mayor que el que no hace nada porque cree que solo puede hacer un poco. De Edmund Burke. Entonces, eso que tú dices, oye, el humilde canal y tal, en esta batalla es lo que el enemigo quiere es que haya una maquinaria, eso decía mi coautor en este libro que vamos a comentar, necesita que la maquinaria vaya muy bien aceitada. Y cuando una maquinaria es casi perfecta, se puede destruir solo con un granito de arena. Entonces, nunca pienses, creo yo, y ninguno de los que te están escuchando, que porque son 1, 4, 10, 1000, 1 millón, es poco. Tú nunca sabes, yo ahí veo que detrás tuyo tienes santos y a Cristo atrás. Recuerda que uno tira las redes vacías, uno da 5 panes y 2 peces, el resto tú no sabes qué va a pasar. Entonces siempre tienes que estar ahí donde te llame y no importa el tamaño. Muchas gracias, Dicho Juliana. esto, no es que yo la verdad que no sé ni cuántos seguidores ni nada, tú me llamas, me parece interesante que te importe el tema, ahora me has enseñado que ya hasta te has descargado de mi libro y lo Sí, hablamos aquí y lo ya tengo. está. Te Así es, agradezco. muchas gracias, Juliana. Gracias por tu disponibilidad, de verdad. Muchísimas gracias. Bien, y ya lo ha mencionado Juliana, acaban de publicar hace una semana, poquito más, poquito menos, este pequeño librito que se llama Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, alcances de la Agenda 2030 e implicancias en el marco de cooperación entre la ONU y el Perú. Es un libro de colaboración de Juliana Casia con Carlos Beltramo, que espero tenerlo también en el canal. Vamos a hablar al respecto, pero primero, querida Juliana, ¿en qué consiste esta iniciativa y quiénes están involucrados en ella? Mira, esto creo que ha sido, o es, mejor dicho, un ejemplo que lo que más rescato de este trabajo es la sinergia y cómo todos los que nos hemos involucrado en este trabajo hemos dejado atrás cualquier tipo de protagonismo, ego, y hemos puesto por delante la misión. En este trabajo, en este libro que presentamos, que por cierto es de libre disposición digital, por eso mi amigo César lo tiene impreso no por pirata, sino porque es de libre disponibilidad en digital, pueden imprimirlo, repartirlo, regalarlo, no importa, mientras más lo lean mejor. Tenemos a el grupo de amenazas globales de la Asociación NEOS de España, en los cuales han intervenido, y acá sale en la primera página, como 7 u 8 autores para crear este primer informe que se llama Desenmascarando la Agenda 2030, que lo que hace en resumen es dar un análisis del marco conceptual de la Agenda 2030. En la segunda parte se publica un informe de mi autoría, que es el análisis
del documento del marco de cooperación entre el Perú y la ONU, que se ha firmado en el 2022, y la idea es que, como en un caso práctico, ver que lo que dice el marco conceptual de la Agenda 2030 se aplica en un país. Entonces, luego del escribir, han intervenido los que han curado el libro, los que lo han editado, Anderson, que lo ha diagramado, los que lo han colgado. De verdad, ha sido un trabajo mundial, porque ha venido gente de España, o sea, lo ha hecho, y luego en la presentación han intervenido también muchas personas, y de verdad que estoy muy contenta con el resultado, pero no tanto también por el material, sino cómo podemos trabajar todos juntos en sacar adelante a nuestro país y protegerlo de cualquier injerencia de organismos internacionales que buscan, ¿no?, violentar o rendir a nuestra soberanía. Muy bien, interesante el título, ahora lo vamos a ver. Pero antes de eso, mira, cuando nosotros luchábamos, seguramente tú estabas también allí, ustedes más que yo, cuando en la currícula nacional de educación aparecía la palabra género, muchos nos decían, pero por qué tanto alboroto por esa palabrita? Pero si no sé qué, si no significa eso. Y entonces yo decía, ojalá viesen lo que hay detrás, ¿no?, de esta palabrita y cuáles son las consecuencias de, pues no luchamos por una palabrita, sino que hay mucho detrás. Entonces, ¿la palabra género es inofensiva o peligrosa? Nosotros exageramos al no querer que en los documentos oficiales, como una currícula nacional o un informe oficial del Estado, un documento, no esté la palabra género, o exageramos. No, no exageramos. ¿Por qué? Porque la palabra, o sea, el llamado enfoque de género no es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Así es como se vendió, y por eso lo que tú cuentas que sucedió en el año 2017, ¿no? Fue como, ay, ¿qué le pasa a esta gente? ¿No? ¿Por qué se opone a la igualdad de oportunidades? ¿Qué tiene de malo? No, la palabra género es una propuesta antropológica. Eso es lo importante. Y esto es vital de entender. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de género, ¿okay?, estás diciendo que las personas no tienen sexo, o que, mejor dicho, el sexo biológico no es lo determinante en su vida, sino el género. Hasta que no entra la palabra género en nuestra idiosincrasia como asociado al ser humano, estaba asociado a palabras, a géneros, o sea, ¿no?, si las palabras tienen género, si la literatura, el cine. Cuando tú lo plasmas en el hombre, estás haciendo una propuesta antropológica. Y es una propuesta antropológica que es totalmente contraria a los valores judeos cristianos que definen nuestra cultura desde hace más de 2000 años, y además, no solo eso, sino que va en contra de la naturaleza humana, y como también se entendió biológicamente la humanidad desde el primer hombre que pisó la tierra. ¿Ok? Ok. Entonces no es una palabrita, y yo te voy a demostrar por qué. ¿Por qué? Porque si tú aceptas que las personas tienen género, tienes que aceptar todas las consecuencias lógicas que devienen de entender que el ser humano tiene género. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que volver a educar a todo el mundo en, oye, tu sexo ya no importa, ahora lo importante es tu género. Y tú te das cuenta de la importancia de la palabra, porque yo me di cuenta en un debate, cuando me dijeron eso que tú dices, pero señora, tanto lío por una palabra. ¿Sabes qué respondí yo? Si es tanto lío por una palabra, pongan sexo y no pongan género y no cambien nada más. En lugar de poner igualdad de género, ponga igualdad de sexos. Las feministas dijeron, no, de ninguna manera. Yo le digo, ¿ves? ¿Ves que no es una cuestión de palabras? Es lo que hay detrás de esa palabra. Y es una propuesta antropológica que tira de muchas consecuencias en lo que viene en la aplicación de esta mirada antropológica, ¿no? Y ellos no lo van a ceder. Y fue Nicolás Lucar el que hizo la entrevista. Y dijo, se quedó así como, o sea, hasta el mismo Lucar, que es progre, digamos, como que fue, ya, o sea, parece que la palabra sí tiene algo más que una simple palabra, ¿no? Exactamente, muy bien. Ahora, sabiendo lo que es la ideología de género,
¿qué tiene que ver la ONU y la ideología de género? ¿Hay una complicidad entre estas, digamos, entre la ideología de género y la ONU? ¿La promueve? ¿En qué sentido? No, mira, yo te voy a decir algo, porque acá creo que es importante recalcar que todo lo que nosotros estamos presentando está sustentado en los mismos documentos de la ONU. No es que estamos interpretando, ¿no? Y aquí también hay otra cosa. Lo que hemos presentado en este libro es el análisis de un documento. Sin embargo, yo que soy la que investiga este tema en la asociación, me leo todo lo que te puedas imaginar de la ONU. Entonces, tengo mayor información que la que puede entrar en un informe. Y dicho esto, existe una organización dentro de la ONU que es la ONU Mujer. ¿Tú has escuchado la ONU Mujer? La ONU Mujer, sí, sí, sí. La ONU Mujer se autodefine en su página web como la encargada de transversalizar el género en el mundo, o en los Estados miembros, ¿no? De Estados miembros de la ONU. Y su misión es esa, transversalizar el género. Han sacado su último plan estratégico que va hasta el 2026, si no me equivoco, por ahí, ahorita no tengo el dato exacto, donde dicen expresamente, que no se podrán alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 si es que no se atraviesa todo con el género. Entonces, eso confirma, ¿no?, la intuición, por decir, porque ellos también lo decían, pero ya se sacan la careta abiertamente, donde tú te das cuenta que la Agenda 2030, que es este plan programático para el mundo, ¿no?, tiene como misión el cambio antropológico basado en el género. Y al final, lo que busca la Agenda 2030, disfrazado, ¿no?, de un empaque bonito, de 17 objetivos hermosos y maravillosos para, ¿no?, para ojos del primero B, ¿no?, pero no profundiza, lo que busca es un cambio cultural profundo. Entonces, que está sustentado en el género. Y hay múltiples documentos que lo confirman. Y ya aterrizando un poquito en lo que es tu parte, ¿no? La parte de la segunda parte del libro, ¿qué tanto se ha introducido esto en el Perú? Es decir, ¿qué tanta injerencia tiene la ONU con este aberrante pensamiento de ideología de género en nuestro país? Mira, en el Perú hay que poner un contexto un poquito más allá para entender, ¿ok? En el Perú, retrocedamos más, el término género ingresa a la ONU por primera vez en la plataforma de Beijing, en el documento este que sale, ¿no?, de esta conferencia de la mujer en Beijing en el año 1995. Hasta ese momento no se hablaba de género, ¿ok? En el Perú, nuestra constitución es del 1900, ¿qué año? 93. Entonces no tiene género. Ni siquiera se le ocurría poder, o sea, más allá de si hubiera existido el género en la ONU, la cuestión es que nuestra constitución es anterior. Por lo tanto, como no es un tema constitucional, tú puedes hacer un montón de iniciativas o de normas que vayan introduciendo el género en tu aparato jurídico o normativo del país. Lo que no sucede con el aborto. ¿Por qué? Porque el concebido está protegido por constitución y para tú poder legalizar el aborto tendrías que hacer un cambio constitucional donde digas que la vida no está protegida desde la concepción. Pero como el género no tiene esto, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, van entrando por normas de rango menor, promovidas por funcionarios públicos, léase ministro, gente en el ministerio, o tratando de impulsar proyectos de ley a través del Congreso en bancadas de minorías. ¿Por qué? Porque en el Perú, les guste o no les guste, no se vota por progresistas. Puedes votar por comunistas, bestias, animales, lo que tú quieras. Pero normalmente la representación nacional del Congreso no ha pasado del aborto, no ha pasado nada. Y las cosas que pasan, pasan por el ministerio.
El currículum con género es ministerio. Lo que acaban de derogar, ¿no? Que todos los funcionarios públicos tengan que recibir formación en género. Es decreto supremo, resolución ministerial, ¿te das cuenta? Entonces, ¿a qué voy? Que todo esto viene impulsado por luego agendas de ONGs que tienen proyectos, porque yo los he leído, financiados por la cooperación internacional, que buscan promover normas para impulsar el género, y dentro del género los derechos sexuales y reproductivos, el aborto, la educación sexual integral y todo lo que tú tienes del género, ¿no? Bueno, en el Perú, yo hablo del Perú porque es de lo que estudio, si esto se replica en otros países, habrá que decirlo alguien que lo haya estudiado. En el Perú, cuando tú entras a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es digamos, la institución del gobierno peruano, donde las ONGs tienen que declarar sus proyectos para decir cómo se gastaron la plata de la cooperación internacional. Cuando tú entras a la página de la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y entras a la sección Banco de Proyectos Declarados, el criterio de búsqueda, uno de los criterios de búsqueda, es por Objetivo de Desarrollo Sostenible y meta. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Perú la cooperación internacional está enmarcada en la Agenda 2030. Y para tú recibir dinero, tienes que enmarcar tu proyecto dentro o declarar tu proyecto, y una de las lugares que tiene, digamos, en tu declaración es qué meta, en qué porcentaje, perdón, qué objetivo, en qué porcentaje tus metas. Entonces, así es como se conecta el Perú con la ONU. Y ahora, todo esto funcionó así hasta el 2022, en que el gobierno de Pedro Castillo, que es lo que sale en este libro, con su canciller Óscar Maurto, miren, me da risa porque el gobierno, me da risa es un decir, todo el mundo que el gobierno de Pedro Castillo, terrorista, desgraciado, miserable, pero nadie se ha preocupado de que Pedro Castillo nos vendió la ONU. ¿Por qué? Porque firma este marco de cooperación en donde cede nuestros planes estratégicos a la regulación de la ONU, a la gobernanza de la ONU. Por ahí quería entrar, Juliana. Tú dices, aquí nos hablas de que había antes un proyecto Visión del Perú 2050. Sí, y aquí todavía no nos venden gato por liebre en esta visión del Perú 2050. ¿Qué se cambia con esto de marco de cooperación en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? A ver, para empezar, estos son, como dices tú al principio, hace poco me entrevistaron también y yo les decía, estos de aquí son unos hipócritas, porque si yo, por ejemplo, aquí tú y yo hablamos mal de la democracia, van y nos pueden encarcelar, si hicimos peste de la democracia. Exactamente. Pero estos hacen todo esto sin que el país se entere. Y no es que no se entere, sino que a la gente le importa un reverendo pepino, todo esto de género. Y entonces ahí la democracia pues la basurean, la aplastan, la ignoran por meter esto, ¿no? Y como dice, lo acabas de decir, en el gobierno de Pedro Castillo nos hemos preocupado por el tema del comunismo y todo esto, cuando en realidad es lo que dice Miklos Lucas, ¿no? Es el regresismo. Exactamente, o regresismo, diría Miklos Lucas. Nos han vendido y ya está. Entonces, esta diferencia, lo haces muy bien en el libro, entre la visión del Perú 2050, no sé si nos puedes resumir en un par de minutitos, claro, y el marco de cooperación que se firmó durante el gobierno de Pedro Castillo. La visión al Perú al 2050 es un documento que aprueba el Foro del Acuerdo Nacional, que es el encargado, digamos, de sacar los principios de los planes estratégicos en el Perú en el año 2019. En el 2021, ¿no? En el 2021 hacen esto del 2022, ¿no? Lo de la ONU. ¿Y qué hacen? En la visión al Perú al 2050, por ejemplo, son 5 principios, ¿no? De los cuales la persona es el centro de los planes estratégicos. La familia debe ser promovida, deben ser respetadas
las culturas locales. El Perú es un país soberano, inserto en un mundo globalizado, que no es lo mismo que globalista, pero que maneja su soberanía ellos mismos. No mencionan la ideología de género, lo que dicen es el género y son muy específicos, decir igualdad de género en su entiéndase igualdad entre hombres y mujeres. No hablan de cambio climático como algo, se acabe el mundo, sino como el respeto y el buen uso de los recursos naturales. Entonces yo creo que es un documento bastante pulcro, que no tiene ideología. Entonces viene la ONU, hace su marco de cooperación al Perú, con el Perú, ¿no? ¿Y qué hace? Dice, ok, ay, qué lindo tus 5 principios del 2020, que has hecho en el Perú el 2050, ¿no? Pero a partir de ahora estos 5 principios van a ser 4. Y les cambian toda la semántica. Y no solamente le dicen que son estos 4, sino que cada una de estas prioridades estratégicas, porque así es como lo llaman, deben tener, la primera prioridad estratégica responde a estos objetivos de desarrollo sostenible. Plin, plin, ahí está el cuadro lo tenemos ahí, sí, sí, ¿no? Y todos los efectos directos que tengan que tener tu prioridad estratégica, todos tienen enfoque género. Entonces, y comienzan a introducir, a quitar términos y meten otros. Yo hago no sé si has llegado a ver en el libro, cuando hacemos esto de acá. Por ejemplo, en la visión al Perú hay la familia como el centro, ¿no? De todos nuestros planes. En el marco de cooperación, que tiene más de 187 páginas, familia se menciona 24 veces. Eso. A eso iba, sí, sí, sí. Esto es muy interesante, la elección de términos, la inclusión de explicaciones, ¿no? Cómo se priorizan unas palabras y se eliminan o se ignoran o se cambian de significado otras. ¿Eso nos puedes explicar? Está muy bien esto, ¿eh? Por ejemplo, en la visión del Perú al 2050, que es una hojita, es una hoja, creo que son 2 caras, una cosa chiquitita, y sobre eso tienes que basar tus planes, ¿no? En esos principios. No, el marco de cooperación tiene 187, entonces tienes mucho contrabando. Y en la visión del Perú del 2050, yo la encuentro como integradora, no divide, ¿ok? Por ejemplo, en el marco de cooperación, 82 veces usan la palabra discriminación, 47 veces la palabra desigualdad, género 88 veces, familia 24, pero asociada a planificación familiar, violencia familiar, agricultura familiar, prestaciones familiares, en pies de página, pero no hacen una propuesta sobre la importancia de la familia y su fortalecimiento. Mujer o mujeres 102 veces, hombres solo 11 veces. Es interesante porque si bien es una búsqueda en la lupita, claro, yo comenzaba a ver en qué marco estaba, había mujer, pin, 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 entonces después puedo hacer un resumen del contexto en los cuales se mete cada palabra. Mira, términos relacionados a algo sexual, 65 veces. ¿Sabes cuántas veces un marco de cooperación que busca el desarrollo del Perú menciona vivienda? 11 veces. 11 veces, 65 veces habla de sexualidad, pero 11 veces de vivienda, alimentación. No, evidentemente no está dentro de las prioridades del marco de cooperación más lógica. Y esas son las conclusiones que nosotros hemos llegado y además que hemos fundamentado una a una. O sea, no es que, ay, a mí me tinca que, no, está con los mismos párrafos del texto, ¿no? Es fundamentado. Bien, interesante. Entonces, el tema de escoger bien los términos, no ignorar otros y cambiar el significado. Juliana, frente a este panorama, la pregunta es, ¿ya estamos sometidos? ¿Ya somos soberanos de la ONU? El Perú, hablo, ¿no? ¿O hay algo que se puede hacer? Sí, mira, es importante también en la página 75, comenzamos a hablar en la página 71, cuando empezamos a hablar de las señales de la rendición de soberanía, hay una muy interesante que es este organigrama de cómo
cómo se ha estructurado la gobernanza. Bueno, ahora resulta que el que decide y el que chequea, al que le deben rendir cuentas sobre los planes estratégicos del Perú es a la oficina del coordinador residente, ¿no? De la ONU. Entonces, simplemente ellos deciden qué hacemos y qué no hacemos. ¿Cómo sustentan esta superioridad, ellos mismos dicen ventajas comparativas para ser yo quien te gobierne? Una encuesta. En la página 79 del libro, donde dice señal 2, es que yo tengo el impreso, de repente es distinto al digital, pero dice señal 2, ¿no? El Perú debe aceptar la superioridad de la ONU por sus ventajas comparativas. Bueno, ellos dicen que estas ventajas comparativas están sustentadas en una encuesta a la cual le enviaron por SurveyMonkey a 500 actores, que hay actores no gubernamentales, gubernamentales y funcionarios de la ONU, de los cuales respondieron 60. Y de esas 60, 45% respondieron ONGs, 28% funcionarios de las Naciones Unidas y 27% actores gubernamentales. Entonces, en esta hermosa encuesta de 60 personas, de las cuales el 28% son funcionarios de la ONU y 45% ONGs, me han dicho que yo te debo gobernar. No, yo sé. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros en Origen es alcanzarle esto a congresistas y pedir que ese trabajo, ¿no? Ver si efectivamente este marco de cooperación ha sido ratificado por el Congreso. Segundo, también hablar con el canciller, porque tiene que ver qué va a hacer con esto. O sea, aparte otra cosa, César, que me parece igual de grave. Gracias a este marco de cooperación se ha formalizado el hecho de que para los programas de desarrollo que tengan que ver con este tipo de temas, sea la ONU quien administre nuestra plata. O sea, el Estado peruano le transfiere a un organismo de la ONU, que normalmente es el PNUD, el Programa de Desarrollo de la ONU, y el PNUD le transfiere ese dinero a la entidad ejecutora. Y en el camino se queda con el 4%. Wow. O sea, todo eso está escrito. Lo que pasa es que, claro, hay que darse el trabajo de leer, y yo entiendo, y es algo que le quiero decir a todos, que los seres humanos normales tienen que trabajar y no se pueden dedicar a leer documentos de la ONU para ver cómo te están pasando por encima. Por eso creo que este aporte es muy valioso. ¿Por qué? Porque te mastica tus 187 páginas, ¿no? Que no las tienes que leer y decir, oye, ya, sí es mi trabajo hacer esto, y por eso creo que es importante y valioso que la gente lo lea y entienda lo que está pasando y comencemos a hacer acciones y más destapes de este tipo para decir, oye, un ratito, yo acaso al señor ¿no? El coordinador residente de la ONU, que es chileno, lo he escogido para que me gobierne. Exacto. Y es algo también que debemos pensar. ¿Por qué? Porque ahorita nos estamos peleando, y nosotros que somos tuiteros, no, que el reloj, que el Rolex, tú, que el Congreso es una porquería, y da igual. O sea, no importa quién gobierne, porque tu agenda es la Agenda 2030. Entonces no importa si eres izquierda, derecha, de arriba, de abajo, conservador, libertario, comunista, tu agenda hoy es la Agenda 2030 de desarrollo del país. Es decir, nos están viendo la cara, ¿eh? Estamos dejando que nos vean la cara. Estamos dejando que nos vean la cara. Exactamente. Ese es su trabajo. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta y comencemos a involucrarnos un poco más. Y yo no digo que todos nos pongamos a leer los informes de este porte que hace la ONU, pero cuando hay un trabajo de este tipo, un informe así, yo creo que sí es relevante por lo menos darle una mirada. Así es. Entonces yo les invito voy a poner aquí la página para pues difundirlo, ¿no? También entre los maestros, porque esto también nos toca en educación. Aquí hablas de los enfoques, por ejemplo, ¿no? Y entonces el enfoque intercultural, el enfoque al bien común, el enfoque ambiental, todo eso está metido en la currícula. O sea, totalmente. No solo el enfoque de género, ni qué hablar, ¿no? Y entonces eso nosotros también tenemos que saber de dónde viene el mal y qué es lo que se busca, ¿no? Como maestros estamos obligados para no impartir la porquería que se nos viene. El otro día también yo denunciaba en los libros de texto del desarrollo personal, ciudadanía y cívica, pues cómo se habla, ¿no? Micromachismos, cómo se habla pestes del hombre, y eso se le está enseñando a los estudiantes,
¿Y por qué se nos viene eso del ministerio? Porque responde a una agenda, ¿no? Responde a un propósito. Y bueno, pues es bueno también que nosotros sepamos. En el campo educativo, cortito, en 2 minutitos, ¿qué podemos hacer nosotros como maestros, Juliana? Que estamos en las aulas Formarse, todos los días. formarse y el maestro al final, César, es como que los padres de familia son una barrera y los maestros son la siguiente barrera. Si tú no quieres, o sea, tú puedes transmitir mal contenido como buen contenido. Entonces, si formamos a los docentes y los docentes toman conciencia de esta agenda, pueden de alguna manera bloquearla y no transmitirla a los estudiantes. Yo creo que eso es la principal misión, formación propia para luego formar a los chicos o no deformarlos por lo menos, ¿no? Porque No de forma. muchas veces, o sea, yo conozco mucha gente que, por ejemplo, ha ido a la presentación o lee el libro y me dice, escúchame, me quiero matar porque yo pensé que era bueno. Porque es un caramelo, como decía Carlos Beltramo, es un caramelo envenenado. Así Entonces, es. claro, está empacado lindo, y tú dices, qué bonito, pero adentro hay veneno. Y eso es algo que tenemos que decir. Hay una cosa, César, dame 10 segundos para decirte. El objetivo de desarrollo sostenible 4 es educación de calidad y la meta 1 es educación gratuita para el mundo. O sea, la meta de la Agenda 2030 es que no exista la educación privada. Y eso es una violación a cualquier derecho humano, libertad de conciencia, libertad religiosa. ¿Por qué? Porque le estás dejando la educación al Estado o a un funcionario de la ONU. Entonces, tu hijo va a tener que ir a una educación gratuita. ¿Y quién maneja la educación gratuita? Entonces, mucho cuidado, eso está en el 4.1. Entonces, como te das cuenta, el veneno no está en los ODS, el veneno está en las metas, y si vas más allá, en los planes de desarrollo y en los proyectos concretos que se implementan enmarcados en esta agenda. Muy bien, entonces no somos locos, sino que hablamos desde lo que existe, ¿no? Muchas gracias, Juliana, por este trabajo. Les recomiendo el libro, como Juliana le hacía gracia que lo haya impreso. No soy pirata porque sí se puede, Sí se para puede, poder, sí se claro, es puede, para ¿ves? eso. Exactamente, para Imprimir en leerlo, comunidad. profundizar. Exactamente, vamos a la página de origen y si un maestro quiere contactarse con ustedes, quiere llegar, Ahí en quiere, origen.org.pe, ok, ¿no? Y ahí nos contactan. ok, Y ahí te voy ok. a mandar también, si no, para que pongas en la cajita de descripción el teléfono, tal vez, o el correo donde se pueden comunicar. Muy bien, sí, sí, perfecto. Entonces, Juliana, una vez más, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y bueno, pues a difundir esta obra, a difundir este librito que yo creo que va a hacer mucho bien. ¿Hay esperanza, Juliana? Por supuesto, el ser humano se autorregula, si no nos hubiéramos extinguido, tranquilo. Todas las ideologías caen. Lo triste es la cantidad de víctimas que arrastran. Pero no nos No. van a ganar porque si no nos extinguimos. Con la Agenda 2030 nos extinguimos. Muy bien, pues muy bien. Así, con esa esperanza y para que no nos engañen, damos gracias a Juliana y que Dios te bendiga, Juliana, y pues adelante con la gran obra que haces, tú desde las canchas, ¿no? Porque te he visto en el Congreso, vas por aquí, pues bendito sea Dios, pues hasta donde tenga que ser nosotros de las aulas y los padres de los hogares, y como decías al Así, principio, cada uno con su granito de arena. Dios granito te de bendiga, arena Juliana. para entorpecer la máquina. Así es. Dios te bendiga, Juliana. Igualmente.